Muchísimas gracias, Reader. Muchas gracias por la presentación y también muchas gracias por la nueva invitación a este curso, que entiendo es un diplomado especializado en Derecho Penal, Parte General y Compliance. Y el tema que me ha tocado abordar a mí son los aspectos regulatorios relevantes. Y bueno, con alguna incidencia, digo incidencia, luego lo voy a explicar, con alguna incidencia en los delitos de corrupción, libre competencia y fraude en el Estado peruano. Reader, ¿sí se ve? Estoy compartiendo pantalla. Quiero saber si se ve sin Sí, ningún doctor. problema. Sí se Y ve perfecto. se me escucha sin ningún problema también, ¿verdad? Sí, doctor, todo muy bien. Ya, genial. Eh, Entiendo que este es un diplomado en Derecho Penal, Parte General y Compliance. De hecho, es un tema súper importante y relevante, eh, porque es un tema que nos abre paso hacia el futuro. Es en realidad el tema de un nuevo paradigma, de una nueva visualización del derecho penal en el Perú, y no solamente en el Perú, sino también a nivel mundial. Los temas que voy a empezar a abordar en realidad les va a servir demasiado para la futura formación como abogados que ustedes quisieran tener. Es un tema que hoy en día está ligado al tema del derecho empresarial. ¿Por qué? Porque ahora, y como lo voy a ir explicando a lo largo de mi presentación, eh, las personas jurídicas pueden responder penalmente por ciertos delitos. Antes se creía que solamente una persona natural, una persona de carne y hueso, podía cometer delitos porque era porque la única forma de poder sancionarlo penalmente era llevándolo a la cárcel. No se creía que una persona jurídica, un ente jurídico, un ente corporativo como tal, podía cometer un delito, porque se hacía siempre la pregunta: ¿cómo una persona jurídica va a responder penalmente si no es una persona natural de carne y hueso, a la cual no podemos sancionar con una pena privativa de libertad? Sin embargo, ese concepto ya ha cambiado hace muchísimo tiempo a nivel internacional. Por ejemplo, en los Estados Unidos, desde el año 1990 aproximadamente, se ha empezado a hablar de la responsabilidad penal, no administrativa, de la responsabilidad penal de un ente jurídico, de una persona jurídica como tal. En 1990, alrededor de 30, 31 o 32 años atrás. En España, que también estos conceptos se están empezando a actualizar con mayor frecuencia, hace aproximadamente 10 o 12 años se ha empezado a hablar de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En Chile también, en Italia también, y en Perú también. Pero en Perú no tenemos mucha experiencia respecto de estos temas. Recién a nivel empresarial, y más específicamente a nivel penal, se están empezando a abordar estos temas de una manera un poco más seria. ¿Por qué? Porque, como ustedes saben, a lo largo de estos años, 3 o 4 o 5 últimos años, muchas empresas, como tal, como personas jurídicas, como entes jurídicos, han estado cometiendo delitos, pero no se las podía sancionar, porque no había una ley que te diga: la empresa puede ser investigada penalmente. Por ejemplo, el caso de Odebrecht. No había ninguna ley que te decía: sí, a tal empresa se le puede investigar porque dentro de su organización se ha cometido algún tipo delictivo.
No se podía sancionar a la empresa como tal, pero sí a las personas que formaban parte de la misma. Entonces, eso ha dado pie a que el Estado peruano empiece a esforzarse un poco más por regular estas actitudes que se pueden cometer dentro de una empresa, dentro de una persona jurídica, dentro de una estructura compleja corporativa, para evitar que se cometan ciertos delitos. Porque la capacidad empresarial en cualquier país es gigantesca. Es más, una empresa puede tener muchísimo más poder económico que un Estado completo. La incidencia de una empresa dentro de un país es crucial para el aspecto económico, para el sector económico. Entonces, si las empresas o dentro de las empresas se están cometiendo diversos delitos, el Estado peruano o cualquier Estado debe reaccionar frente a este tipo de acciones. ¿Y cuál sería la reacción? Quizás suene un poco contradictorio, pero la reacción, porque evidentemente estamos llegando tarde a este almuerzo, a esta cena regulatoria, es una cultura de prevención. Es una cultura de prevención que va a traer a colación una cultura de cumplimiento, y con esto se va a lograr un cambio social con la prevención de diversos delitos. Todo esto lo vamos a tocar un poco más a detalle en esta presentación, pero las palabras claves son persona jurídica, cultura de prevención, cumplimiento corporativo, contextualización regulatoria, corrupción, libre competencia, fraude en el Estado peruano, acciones, omisiones. Todas estas palabras claves se van a ir desarrollando en la presentación del día de hoy. Se están empezando a conectar ya más personas. Yo agradezco a la institución nuevamente por esta invitación. De hecho, es un tema que a mí me apasiona. Yo soy especialista en temas de derecho penal, procesal penal, penal económico y todo lo que tiene que ver con compliance y prevención del delito a nivel corporativo. Son temas que a mí particularmente me apasionan muchísimo porque es una herramienta, o sea, todo lo que yo vengo estudiando e investigando, considero que es una herramienta de cambio social. Y como se lo voy a explicar desde cualquier arista, cualquier pregunta que se haga, la única respuesta va a ser, sí, pues, efectivamente, es una herramienta de cambio social. Lo que yo voy a explicar es una herramienta de cambio social. Y les digo, ¿por qué considero yo que es el futuro del derecho? Porque hoy en día las personas que solamente se dedican a especializarse en un solo tema, como es, por ejemplo, en el tema de derecho penal, sin tener algunos alcances y conocimientos básicos o previos respecto de otros temas que están empezando a tener mucha incidencia en el derecho penal, estamos condenados al fracaso, al olvido como abogados penalistas o como cualquier persona que se pueda dedicar a la rama del derecho. Vamos a terminar siendo realmente mediocres. Y quizás la palabra suene o se escuche un poco fuerte, pero es la verdad. Es la verdad. Nosotros en nuestra vida siempre debemos aspirar a conseguir grandes cosas, no ser conformistas. Por ejemplo, hay personas que solamente por experiencia o porque la vida simplemente, las oportunidades en la vida simplemente se le presentaron de determinada forma. Hay personas que, lo digo desde el punto de vista de un penalista, que solamente se dedican a ver temas chiquitos, chiquitos entre comillas. Por ejemplo, temas de hurto, robo, estafa, entre comillas, porque son simples en comparación con los delitos corporativos.
corrupción de funcionarios, crimen organizado, lavado de activos, fraude en la administración de personas jurídicas. O sea, son delitos muchísimo más complejos, en donde se involucran pericias, pericias contables, se involucran a otros especialistas, contadores, tributarios, economistas. O sea, son delitos que a nivel corporativo son muy complejos de ser entendidos. Entonces, si uno aspira a especializarse en estos temas, no solamente debe conocer los temas que, entre comillas, son los más simples de ver, los casos más simples, y no los complejos. Y si uno quiere especializarse en temas corporativos, en temas empresariales, en temas que son más complejos en nivel académico, de investigación, de conocimiento, de inversión de tiempo, este diplomado es específicamente para esas personas que quieren y anhelan no solamente quedarse con lo poquito que han aprendido en su etapa universitaria o postuniversitaria, sino aquellas personas que quieren continuar escalando en este tipo de especializaciones con la finalidad de tener un conocimiento mayor respecto de cómo se viene desenvolviendo las tipificaciones de los delitos en determinados países. Entonces, les vuelvo a reiterar el agradecimiento porque siendo un sábado a las 9 de la noche, donde la mayoría de personas está de viaje, está en un cumpleaños o está en una fiesta, ustedes están acá tratando de involucrarse un poco más con el compromiso social, porque esto es un compromiso social. Como yo les dije, es un paradigma, es un cambio en el sentido de ver las cosas del derecho penal y de la prevención del delito a cualquier nivel que ustedes quisieran empezar a ver. Micro, mediano, macro o gran empresa. Lo vamos a ver, todo lo que yo estoy conversando, todo lo que yo les estoy diciendo, lo vamos a ver de una manera un poquito más detallada cuando voy a ir pasando los PPTs. Igual, el curso en principio termina a las 11, un cuarto para las 11 por ahí, y ya si ustedes tienen pilas o ganas, no habría ningún problema en que cierren la laptop, ya estudiaron, ya por lo menos aprendieron algunas cosas nuevas y se van a enrumbar, una fiesta, una reunión, alguna discoteca, a bailar o lo que fuese, pero después de terminar el compromiso con la academia, con la educación y con el conocimiento. Ustedes están viendo ahorita una imagen en su laptop, en su celular o en su computadora. Este es un collage de imagen que representa la comisión de diversos delitos. Ustedes pueden ahí falsificación de documentos, un homicidio, un robo, tráfico de drogas o lo que fuese. Pero es un collage de la comisión de actos delictivos. Lo que ustedes siempre van a encontrar al despertarse en la mañana cuando prenden el televisor es que se han cometido diversos delitos. Siempre. Robo, hurto, asalto, homicidio, secuestro, que está de moda, estafa. Y uno se pregunta, frente a estos diversos delitos que siempre vemos en televisión, incluso con el tema de la corrupción de funcionarios, frente a estos delitos, normalmente la solución que se brinda es aumento de las penas, más severidad con las penas, cadena perpetua.
que son en realidad reacciones que uno debería pensar que son demasiado populistas, que son reacciones que se dicen sin ser analizadas. Son reacciones que en realidad una persona que se encarga de analizar el día a día de nuestra sociedad, un momentito que están tocando acá mi puerta, un 5. Lo siento que estaban ahí tocando y he avisado para que no continúen. Eh, entonces, eh, les decía que normalmente la reacción frente a estos actos delictivos es como que aumentar las penas y hacer las penas más severas y buscar cadenas perpetuas, etcétera, porque no se encuentra la verdadera solución. Y les decía también que son reacciones que se hacen sin analizar el contexto social en el que nos encontramos. Nosotros estamos ahora viviendo en una sociedad reactiva, que solamente reacciona frente a las cosas que vienen pasando. Y eso está tremendamente mal. Recién esperan el problema para reaccionar frente al problema. Y nosotros no debemos ser una sociedad reactiva. Lo que nosotros debemos ser y aprender a ser es una sociedad preventiva. Y la prevención, involucra demasiadas cosas a nivel social, a nivel de educación, a nivel universitario, a nivel familiar, en absolutamente todo. Entonces, nosotros nos hacemos la pregunta, frente a los problemas mencionados, que yo les he comentado ahorita, el tema de la corrupción, los asaltos, el hurto, las estafas, fraude, etcétera, en realidad todos los delitos, frente a todos estos problemas, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es la solución para eso? ¿Verdaderamente podría ser la solución aumentar las penas, proponer nuevas leyes, decir, pues, no, que sea cadena perpetua, etcétera? En realidad, no. Frente a estos problemas mencionados, el derecho penal tiene la respuesta. No solamente el derecho penal, también el derecho procesal penal, el derecho procesal penal y, y el compliance, el criminal compliance en específico. Estos son 3 temas importantísimos que ustedes deben tener en consideración de hoy en adelante para aprender a dar solución a los problemas que se están presentando a nivel social. ¿Por qué? Porque el derecho penal, y como ustedes lo están viendo ahí en su pantalla, es un instrumento de control social. Nosotros debemos utilizar al derecho penal para controlar y ordenar a nuestra sociedad. Luego tenemos el derecho procesal penal, porque el derecho procesal penal es el cauce que vamos a utilizar para la aplicación del control social, que es la representación del derecho penal. Entonces, el derecho penal y el derecho procesal penal están enteramente ligados para dar solución a un problema social.
Lo vuelvo a repetir, el derecho penal sirve de instrumento de control social. El derecho procesal penal es un cauce para aplicar lo que te dice que debemos hacer o no hacer en los artículos especificados en el derecho penal. ¿Y qué es el compliance? El compliance es un término inglés, un término anglosajón que significa cumplimiento, cumplimiento normativo. Y en este caso, si estamos hablando estrictamente del derecho penal, sería el cumplimiento normativo penal. ¿Cómo cumplir con las normas especificadas en el derecho penal, en nuestro Código Penal, y que van a ser aplicadas a través del derecho procesal penal? Y esto, llevado al término anglosajón o al término inglés, se podría traducir como criminal compliance. En español, para que sea más entendido, es cumplimiento normativo penal. En inglés, criminal compliance. Pero básicamente es eso, el cumplimiento normativo de lo que especifica nuestra norma penal. Es un instrumento para la prevención del delito. Y ojo que esto está ligado a lo que es el derecho penal, el derecho procesal penal, porque si nosotros leemos la exposición de motivos de nuestro Código Penal, es por eso que la relación del diplomado entre el derecho penal, parte general, y criminal compliance es bastante armoniosa, porque si nosotros leemos la exposición de motivos del Código Penal, vamos a leer en el primer artículo que la finalidad del Código Penal no es imponer una norma, no es sancionar penalmente a una persona. La finalidad expuesta en el Código Penal es la prevención de la comisión de cualquier acto delictivo. Y el compliance es un instrumento para la prevención de cualquier acto delictivo. Acá dice, creo que le he puesto, vamos a cambiarlo porque dice delito. Ya, ahora sí. Entonces, esa es la relación que podemos encontrar en el derecho penal, en el derecho procesal penal y en el compliance. Ustedes ahora, en su pantalla, están viendo una persona que tiene una tablet. Y esa tablet está reflejando el mundo. Hoy en día, cualquiera de nosotros puede tener una empresa en una tablet. La tecnología ha avanzado tanto que nosotros, si queremos empezar a vender, empezar a fabricar algún producto, empezar a comprar, empezar a generar nuevos ingresos, a emprender, a tener nuevas empresas, podemos tranquilamente manipularlo a nivel mundial desde un aparato digital. Puede ser nuestro celular, puede ser nuestra tablet. Y a través de ese aparato estamos expuestos nosotros al mundo. Todas las empresas, sean micros, medianas, grandes o pequeñas empresas, micros, pequeñas, medianas o gran empresas, pueden ser en realidad expuestas al mundo a través de un aparato digital como una tablet o un celular. Ahora, cuando tú formas parte de una empresa, de una persona jurídica como tal, eres el gerente o eres una de las personas que forma parte del órgano directivo, en el día a día te vas a ver envuelto en múltiples problemas. En el día a día vas a tener que resolver y dar solución a múltiples problemas. Y es por eso que en esa imagen se ve a una persona que aparentemente puede ser gerente,
o puede ser el gerente del sector legal, o puede ser un miembro del órgano directivo, que ven los problemas pasar. Entonces, si tú tienes una empresa, o si formas parte de una empresa, o si trabajas en una empresa, te vas a dar cuenta que los problemas se tienen que solucionar en el día a día. Y esos problemas que se tienen que solucionar en el día a día acarrean diversos riesgos. Y los riesgos a nivel empresarial deben ser prevenidos. Todo tipo de riesgos a nivel empresarial deben ser prevenidos. Si nosotros aprendemos a prevenir cualquier tipo de riesgo, vamos a prevenir cualquier tipo de delito. Si a nosotros nos preocupa la corrupción, si a nosotros nos preocupa el acoso, si a nosotros nos preocupa el tráfico de influencias, si a nosotros nos preocupa el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, si a nosotros nos preocupa prevenir los actos delictivos, debemos saber cómo hacerlo. Debemos saber cómo implementar un programa de cumplimiento normativo a nivel empresarial para poder evitar finalmente una catástrofe a nivel social. ¿Como cuál? Por ejemplo, el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht es una catástrofe a nivel social, a nivel corporativo, a nivel reputacional, empresarial incluso. Entonces, hasta aquí, más o menos ya le vengo explicando de manera introductoria qué es lo que debemos hacer nosotros como seres humanos que formamos parte de una sociedad, y una sociedad que está conformada por seres humanos, personas naturales y también personas jurídicas. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar la comisión de los delitos que puedan ser corporativos en su máximo nivel de expresión, o los delitos pequeñitos, como un hurto, una estafa, un robo, etc.? Hasta ahí más o menos se da unas pinceladas de lo que vamos a seguir conversando y hablando sobre este tema que yo considero muy importante para ustedes, porque deben empezar a manejarlo si que quieren ver temas o empezar a ver temas que ya son complejos a nivel corporativo. Si es que quieren empezar a asesorar empresas, si es que quieren especializarse en temas corporativos, en temas de delitos económicos, en temas de corrupción de funcionarios, en temas de fraude en la administración de personas jurídicas, en temas ya un poquito más complejos, ustedes deben saber evidentemente esto. Porque no deben ser una sociedad reactiva, deben ser ustedes, aprender a ser ustedes una sociedad preventiva. ¿Y cómo van a aprender a ser una sociedad preventiva? A través de la implementación y debida implementación de un programa de cumplimiento penal normativo, que es lo que nosotros vamos a conversar ahora. El temario es el siguiente. Vamos a hablar de qué es lo que nosotros entendemos por una estructura compleja empresarial, qué se entiende por cultura compleja empresarial. Vamos a señalar cuál es la contextualización normativa de la responsabilidad de la persona jurídica, cuáles son las normas actuales que debemos revisar sí o sí para entender por qué se está incriminando o por qué ya se puede empezar a incriminar a una persona jurídica. El tercer tema es también importante señalar cuáles son los delitos que se puede imputar a una persona jurídica. Y luego vamos a hablar de la cultura de prevención y de la cultura de cumplimiento. Ahora, ¿qué es una estructura compleja corporativa, señores? Ese es el primer tema que vamos a abordar. La estructura compleja corporativa vamos a disgregarla en tres conceptos. En estructura compleja
y empresarial, que viene a ser lo mismo que corporativa. Según la RAE, una estructura, y ustedes lo pueden ver ahí en su pantalla, una estructura es un conjunto de partes relacionadas. ¿Por qué se le llama compleja en este caso? Porque estamos hablando de personas jurídicas complejas en donde se cometen normalmente estos delitos que son trascendentales para la sociedad. Compleja, la RAE lo denomina como diversos elementos que son complicados y que se tienen que estar relacionando constantemente. Hasta ahí ya vamos en la definición de estructura y compleja. Y luego empresarial, la RAE lo conceptualiza como una organización dedicada a diversas actividades. Entonces, hasta ahí más o menos podemos resumir que una estructura compleja empresarial, es un conjunto de partes relacionadas que tienen diversos elementos complejos y complicados y que se dedican a una determinada actividad. Un ejemplo clarísimo de una estructura compleja empresarial son las grandes empresas. Odebrecht, puede ser también Ferreiros, puede ser también Gloria, puede ser Coca-Cola, puede ser, no sé, un estudio jurídico de abogados, puede ser un restaurante que tenga más de 500 o 250 empleados. Cualquier empresa que se le venga a la mente que cumpla con estos requisitos, que tiene varias partes, o sea, varias áreas, varios sectores, en donde hay diversos elementos, personas que están dando soluciones a problemas complejos diariamente y que se dedican a una determinada actividad, son consideradas o pueden ser consideradas estructuras complejas empresariales. Y bueno, estas estructuras complejas empresariales están disgregadas o diseminadas en diversos sectores. Pueden estar en el sector educación, pueden estar en el sector deporte, pueden estar en el sector de alimentos y bebidas, pueden estar en el sector de turismo, hotelería, belleza, entretenimiento, construcción. Una constructora es una estructura compleja empresarial. Agro, una minera también es una estructura compleja empresarial. Textil, audiovisual, hogar, pueden estar en el Estado o también de una forma privada. Pero las estructuras complejas empresariales están normalmente en todos estos sectores. Ahora, esto es muy importante. Esto es muy importante porque muchas veces uno no puede o no sabe cómo dividir a las empresas. Miguel, ¿cuándo yo sé que una empresa es chica? ¿Cuándo yo sé que una empresa es pequeña? ¿Cuándo yo sé que una empresa es mediana? ¿O cuándo yo sé que una empresa es grande? Es una transnacional. El reglamento de la ley 3424, que lo vamos a mencionar luego, te menciona que la microempresa tiene de 1 a 10 trabajadores. Ustedes ya más o menos pueden ponerse varios ejemplos de acuerdo a su experiencia. Si tienen entre 1 a 10 trabajadores, es una microempresa. ¿Cuándo es una pequeña empresa? Una pequeña empresa va a ser si es que tiene de 11 a 50 trabajadores. ¿Cuándo va a ser? Miren, una pequeña empresa es hasta 50 trabajadores. Una mediana empresa va a ser desde 51 hasta 250 trabajadores. Mediana empresa, hasta 250 trabajadores. Un estudio de abogados
que puede ser considerado grande y tiene 250 abogados, puede ser considerado una mediana empresa. Un restaurante que puede llegar a tener hasta 250 trabajadores puede ser una mediana empresa. Una minera que tiene también hasta menos de 250 trabajadores o 250 trabajadores puede ser considerada una mediana empresa. Pero una gran empresa es de más de 250 trabajadores. Entonces, estos son los tipos de empresas que nosotros podemos encontrar dentro del Estado peruano. Micro, hay cantidad, normalmente son los emprendimientos. Pequeñas también, medianas también, grandes también hay. Pero estos son los tipos de empresa que nosotros vamos a encontrar en el Estado peruano. Ya sabemos que es una estructura compleja empresarial. Una estructura compleja empresarial podría ser una mediana empresa o podría ser una gran empresa. Entonces, ya sabemos que es una estructura compleja empresarial, que vendría a ser una persona jurídica, que es un conjunto de personas humanas, seres humanos, que dedican a una determinada actividad y dentro de las mismas tienen diversas relaciones que son complicadas. Entonces, ya teniendo conocimiento de estos tipos de empresa, ahora viene lo interesante. Dentro de la actividad que realiza cada tipo de empresa, cada tipo de empresa, existen diversos riesgos, diversos tipos de riesgos. Al momento de realizar cualquier actividad dentro de cualquier empresa, sea una micro, una pequeña, una mediana o una gran empresa o una estructura compleja empresarial, siempre van a haber diversos riesgos. Como ustedes pueden ver en su pantalla, los riesgos dentro de una empresa como tal, dentro de una persona jurídica, pueden ser penales, laborales, tributarios, contractuales, interpersonales o incluso sociales. Los riesgos dentro de una empresa no solamente son penales, señores. Estas empresas que han estado vinculadas a los temas de corrupción, a los casos de corrupción, no solamente tenían riesgos penales, estas empresas tenían riesgos sociales, interpersonales, contractuales, tributarios, laborales y también evidentemente penales. El riesgo y la concreción de este riesgo, que fue penal, es lo que saltó a la luz y es lo que llamó más la atención de todo el público, en este caso peruano, por la comisión de diversos delitos a nivel empresarial. Pero estas empresas y todas las empresas tienen diversos riesgos que normalmente pueden ser divididos en penales, laborales, tributarios, contractuales, interpersonales o sociales. Miguel, ¿hay más riesgos de los que tú acabas de mencionar ahorita? Claro que sí. Una empresa, dependiendo de la complejidad que tenga, puede tener no solamente estos riesgos. Quizás una microempresa puede tener un solo riesgo, un riesgo laboral, o un riesgo contractual, o un riesgo penal. Una mediana empresa ya va teniendo más riesgos laborales, contractuales, tributarios, porque tiene que tributar, interpersonales, sociales. Una gran empresa, imagínense la cantidad de riesgos que puede tener en diversos sectores, en diversas gerencias, a nivel interpersonal, a nivel social. Una empresa como tal, señores, tiene diversos riesgos. Y esos riesgos pueden ser los siguientes, como ustedes lo están viendo en su pantalla. Acoso, estafa, apropiación ilícita, corrupción, ciberbullying, abuso de poder económico, robo, accidente de trabajo, muerte, daños, un tema de noticias falsas, difamaciones, lesiones, pérdidas de dinero. Estos son uno
de los riesgos, uno de los cuantos riesgos, algunos riesgos de los cuales se podrían concretar a nivel empresarial. Dependiendo evidentemente de su complejidad, sea pequeña, mediana, micro o gran empresa. Imagínense la gran cantidad de riesgos que puede existir a nivel empresarial cuando una estructura es verdaderamente compleja. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer con estos riesgos? Es la pregunta que al finalizar la ponencia de hoy vamos a tratar de responder. Pero como ustedes han podido ver, existen muchísimos riesgos que se pueden concretar en cualquier persona jurídica dependiendo su complejidad. Y la pregunta es, ¿cómo evitarlos? ¿Qué tenemos que hacer para evitarlos? ¿Acaso la solución solamente es imponer más penas? ¿Ser más severos con las penas? ¿Crear nuevas leyes? ¿Cuál es la verdadera solución? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Qué es lo que debemos hacer si tenemos como herramientas principales al derecho penal, al derecho procesal penal y una nueva herramienta que recién se está insertando en nuestro tráfico jurídico, que es la herramienta del criminal compliance, del cumplimiento penal normativo, de esta nueva conceptualización que se entiende o que es comúnmente conocida como compliance? ¿Cómo podemos entreverar esas tres herramientas para que nosotros podamos darle solución a los problemas que hoy en día se han estado concretando de manera desafortunada en nuestra sociedad y que a nivel mundial nos deja muy mal parados, con una reputación en el piso? ¿Qué es lo que debemos hacer? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que respondernos al finalizar esta presentación. Ya dejando de lado ese tema que ha sido ligado y relacionado a qué es la estructura compleja empresarial, qué se entiende por persona jurídica, los tipos de personas jurídicas que existen o los tipos de empresa y los tipos de riesgos empresariales que existen en cada uno, pasamos ya más o menos a señalar de manera directa, cuál es la contextualización normativa de este nuevo paradigma social de educación, porque también es un nuevo paradigma social de educación y de prevención. ¿Cuál podría ser cuál es la contextualización normativa que nosotros tenemos que verificar sí o sí para poder entender todo lo que yo les he venido diciendo y explicando? En Perú existen tres normas que sí o sí nosotros debemos verificar, estudiar, analizar y tener en la cabecera de nuestra casa si queremos empezar a profundizar más estos temas. Uno, la primera norma es la ley 3424 y sus modificatorias. Esta ley 3424 entró en vigencia el 1 de enero del 2018. La segunda norma que tenemos que tener en consideración, muy bien analizada, muy bien explicada, es el reglamento de la ley. No solamente la ley 3424, sino también sus modificatorias, y luego el reglamento de la ley. ¿Y cuál es el reglamento de la ley? ¿Cuándo entró en vigencia el reglamento de la ley? El 9 de enero del 2019. Y finalmente, tenemos que también estudiar, analizar, que de hecho es muchísimo más didáctica esta norma, son los lineamientos de la Superintendencia del Mercado y Valores, que fue publicada el 31 de marzo del 2021, hace poco más de un año. Entonces, como ustedes podrán ver, nosotros recién estamos tratando de insertar una nueva normativa que implique responsabilizar
a la persona jurídica si es que dentro de su organización no ha sabido evitar la comisión de un acto delictivo. ¿Por qué? Por la incidencia que tiene una persona jurídica, sea micro, pequeña, mediana o gran empresa, por la incidencia que tiene una persona jurídica dentro del tráfico económico y social de un determinado país. Yo les decía al inicio que estos temas se vienen estudiando, analizando en Estados Unidos desde hace más de 30 años. En España desde hace más de 12 años aproximadamente. Y acá en Perú recién ha entrado en vigencia en el año 2018. Se ha ido modificando, se ha ido actualizando, se ha hecho el reglamento, se ha ido analizando un poco más, se señala que solamente una persona jurídica puede responder por determinados delitos. Ya cambió el abanico de delitos por los cuales podría responder una persona jurídica como tal, como ente corporativo, no una persona natural. Se ha propuesto una nueva ley en donde dice, no, la persona jurídica tiene que responder por más delitos a lo que menciona la ley 3424. Pero ahora, usted me preguntará, ya, estos son las normativas que tenemos que tener de cabecera si queremos entender todo este tema del derecho penal y de la prevención del delito a nivel corporativo para evitar la comisión de estos delitos que tienen mayor incidencia en nuestro Estado, como son el caso de la corrupción, el caso del lavado de activos, del financiamiento del terrorismo, etcétera. La primera ley es la ley que hace responsable administrativamente a las personas jurídicas, porque la ley se llama Ley de la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas. Pero en realidad, tal como está desarrollada, es una ley que hace responsable penalmente a una persona jurídica. No hace responsable administrativamente a la persona jurídica. La hace responsable penalmente. Las cosas se tienen que decir tal y como son. Esta ley, a través de sus artículos, da la posibilidad de incriminar a una persona. Ya hemos hablado de la persona jurídica, del ente corporativo, de la estructura complejas corporativas, de los tipos y de los riesgos que existen dentro de estos entes jurídicos. Entonces, la ley lo que dice es, si tú no cumples con implementar una herramienta que se llama programa de cumplimiento, y si tu empresa se ve involucrada en la comisión de algunos actos delictivos, yo voy a responsabilizarla a la misma porque la empresa no supo organizarse de manera tal que se eviten la comisión de estos actos. Eso es básicamente lo que señala la ley 3424. Te dice cómo debes implementar este programa de cumplimiento para evitar que se cometan delitos a nivel corporativo y para evitar que una empresa sea perseguida penalmente y procesada penalmente. El reglamento de la ley, evidentemente, como todo reglamento, da unos matices muchísimo más detallados de lo que menciona la ley. Y los lineamientos de la Superintendencia de Mercavalores te dice de una manera muchísimo más didáctica que la ley y el reglamento cómo debes implementar un programa de cumplimiento dentro de tu empresa. Para aquellas personas que están preocupadas por una reputación empresarial o por ir más allá de lo que normalmente se hace a nivel empresarial, esto es la clave. Esta es la llave de ingreso para un futuro prometedor
de cualquier empresario, porque se va a asegurar que dentro de su estructura no se van a cometer ningún tipo de delitos. Entonces, ahí están las tres normas que son las que ustedes tienen que conocer sí o sí para que puedan analizarlas y estudiarlas si es que quieren ahondar muchísimo más en este tema que es realmente apasionante. Realmente apasionante. El ámbito de aplicación de estas normas, y lo vuelvo a reiterar y lo vuelvo a repetir, es en las personas jurídicas. Si nos vamos al artículo 2 de la ley número 3424, que nosotros ya lo hemos mencionado, nos dice que el ámbito de aplicación es para las personas jurídicas. Nosotros hemos dicho que las personas jurídicas, por las personas que trabajan dentro de las mismas, pueden ser micros, medianas, pequeñas o grandes empresas. Pero, por la forma en cómo están estructuradas, pueden ser entidades de derecho privado, pueden ser asociaciones, pueden ser fundaciones, pueden ser organizaciones no gubernamentales, pueden ser comités no inscritos, pueden ser sociedades irregulares, pueden ser entidades que administran patrimonios autónomos, pueden ser empresas del Estado o sociedades de economía mixta. Todas estas formas de empresas lo menciona la ley. Lo menciona la ley. Entonces, ¿qué más te dice? Ya, yo ya sé que una persona jurídica, para que sea imputable y perseguida procesalmente en el ámbito penal, debe ser las que menciona las que se mencionan en el artículo de la ley 3424. Yo ya sé que las personas jurídicas hoy en día pueden ser imputables penalmente. Pero ahora, ¿cuáles son los delitos por los cuales una persona jurídica puede ser perseguida penalmente, puede ser procesada penalmente? Porque si bien nosotros sabemos, ya estamos entendiendo claramente lo que se debe hacer dentro de una estructura compleja empresarial para evitar la comisión de estos actos delictivos que traen graves consecuencias para nuestra sociedad, debemos saber cuáles son los delitos por los cuales hoy en día una persona jurídica puede responder penalmente. Y la ley 3424 te dice que solamente son 7 delitos, 7, escuchen muy bien, 7 delitos que se le podrían imputar en Perú a una persona jurídica. Y lo menciona ahí, cuando estos hayan sido cometidos en su nombre, por cuenta de ellas y en su beneficio directo o indirecto. Quiere decir que quien va a ser beneficiada va a ser la persona jurídica como tal. Clásico ejemplo, el caso de Odebrecht. Todo lo que se hizo dentro de Odebrecht fue para terminar beneficiando a Odebrecht. Todos los actos de corrupción que se hicieron dentro de Odebrecht fue para beneficiar a la empresa como tal. Pero Miguel, entonces, ¿por qué no se le imputa o no se le investiga o no se le procesa a Odebrecht como persona jurídica? Porque cuando se cometieron estos delitos, la ley 3424 no había entrado en vigencia. Si ahora una empresa empieza a comportarse como Odebrecht, evidentemente ya está vigente la ley 3424, en donde ya se puede imputar de manera penal, no administrativa, no con simples multitas ni nada por el estilo, a una persona jurídica. Ahora,
¿Cuáles son los delitos? ¿Cuáles son los delitos, Miguel? Los delitos imputables a una persona jurídica son los siguientes. Y esto lo tienen que tener muy en claro, muy en claro, porque no por cualquier delito se va a empezar a investigar a una persona jurídica. Solamente hoy en día, en la actualidad, se pueden imputar 7 delitos a la persona jurídica. 7 delitos que están ligados al tema de corrupción, porque se entiende que la corrupción es la lacra de la sociedad. La corrupción no te permite desarrollarte como persona natural, como persona jurídica, como sociedad, como país, como departamento, como región. No te permite desarrollar en absolutamente nada. Si la corrupción cometida por una persona natural es vista como demasiado degradante para el Estado, imagínese una corrupción o diversos actos de corrupción cometidos por las empresas o grandes empresas o las empresas que normalmente siempre apoyan a la sociedad en todas las actividades que puedan hacer a través de su supuesto buen gobierno corporativo. Imagínense el grado de decepción a nivel de Estado y país que nosotros podríamos sentir y que hemos sentido si es que los actos de corrupción vienen de una empresa que está organizada de tal forma que su finalidad es cometer actos corruptos con la finalidad de beneficiarse, con la única finalidad de tener más ingresos, con la única finalidad de ganar, no sé, una contratación pública, con la única finalidad de tener más poder, con la única finalidad de ser el único beneficiario dentro de una competencia de diversas entidades que pueden estar compitiendo para alcanzar un determinado fin. Por ejemplo, lo vamos a ver, el tema de la libre competencia. Imagínense el grado de decepción, y el grado no solamente de decepción, sino también el grado de pérdida económica que podemos tener nosotros como país si es que no hacemos absolutamente nada para que las empresas no cometan o no sigan cometiendo actos de corrupción. Entonces, Miguel, ya, al grano, ¿cuáles son los delitos por los cuales una empresa hoy en día puede responder penalmente como tal, como ente corporativo? El primero es la colusión simple y agravada. Luego está el cohecho activo y el cohecho genérico. Luego el cohecho activo transnacional. Luego el cohecho activo específico. Está el tráfico de influencias. Está el lavado de activos y está el financiamiento del terrorismo. Como le mencionaba, solamente son estos 7 delitos que hoy por hoy se pueden imputar a una persona jurídica. Miguel, si dentro de la empresa donde trabajo se está cometiendo acoso, ¿puedo yo hacer responsable a la persona jurídica? No. ¿Puede empezar una investigación? De que se puede empezar una investigación, sí, pero la persona jurídica no va a responder penalmente por estos actos. La persona jurídica hoy por hoy solamente puede responder por los delitos que están mencionados en la ley 3424, en el reglamento de la ley 3424 y en los lineamientos de la Superintendencia de Mercado de Valores que fueron publicados el 31 de marzo, que son 7. ¿Y por qué? Porque, ya les expliqué, se entiende que son delitos más complejos a nivel social. Miguel, ¿qué es la colusión simple y agravada?
lo vamos a ver como una suerte de pincelada, porque o sea, sobre la colusión simple agravada se puede hacer una clase sobre cada delito de acá, sobre el cohecho activo, cohecho genérico, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, tráfico de influencia, lavado de activos, financiamiento, sobre cada delito se puede hacer una clase. Es más, se hace una clase. Dictado clases de lavado de activos, sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo o cohecho, pero abordarlo en una clase como tal, de manera detallada, es muy complejo, porque tendríamos que disgregar todos los delitos. ¿Y cómo se disgrega un delito? Es como cuando tú interpones una denuncia. Cuando tú interpones una denuncia, tú tienes que empezar a hablar de quién es el sujeto activo, quién es el sujeto pasivo, cuál es el acto delictivo cometido, el comportamiento delictivo cometido, cuál es la modalidad de ese acto o comportamiento delictivo y cuál es el supuesto ya no objetivo, sino subjetivo que aborda el dolo o la culpa. O sea, analizar como tal a un determinado delito, por lo menos es una clase completa. Pero bueno, ahí está, igual yo lo he querido mencionar, cuando se comete colusión simple, cuando se comete colusión agravada, es básicamente, estos delitos están relacionados a los funcionarios públicos. ¿Por qué? Porque normalmente las empresas, para poder realizar su labor dentro de un Estado, tiene que tener relación con el funcionario público. En el tema de contrataciones públicas, por eso se tipifica como delito la colusión, el cohecho, el tráfico de influencias. Por ejemplo, acá en el caso de la colusión simple agravada, ¿qué dice? El funcionario o servidor público que, interviniendo directa o indirectamente por razón de su cargo en cualquier etapa de las modalidades de adquisición o contratación pública de bienes, es lo que yo les estaba diciendo. Las empresas grandes normalmente se ven involucradas ¿en qué? En modalidades de adquisición o contratación pública. Siempre están en plena competencia. Y a veces, pues, se coluden con la finalidad de generarse un beneficio. O sea, las constructoras, si dentro de una constructora se comete un delito de colusión porque ha querido ganar una adquisición o una contratación pública de bienes, obras, servicios, concesiones o cualquier operación a cargo del Estado, en donde hay una concertación para generarse un beneficio, podrá responder penalmente. ¿Por qué va a responder penalmente? ¿Por qué se le va a investigar a la persona jurídica como tal? Porque no ha hecho nada para evitar que este delito, que es el de colusión, pueda concretarse, que se concrete y traiga consecuencias fatales para la sociedad. Si dentro de una empresa, hoy por hoy, se descubre que uno de sus miembros se ha coludido o ha concertado con el Estado para generarse un beneficio y se empieza con la investigación a la empresa y la empresa no ha hecho absolutamente nada para poder evitar la comisión de este delito, en este caso que es colusión simple, se va a investigar a la persona jurídica como tal y se la va a procesar y posiblemente se la condene. Hoy por hoy no hay ninguna persona condenada, es más, como recién estamos nuevos en estos temas, no se tienen las suficientes agallas para seguir adelante con esta cuestión de investigación a una empresa. Pero bueno, el delito de colusión
es un delito que se puede imputar directamente a una persona jurídica porque no hizo absolutamente nada para prevenir que este mismo delito se pueda concretar. ¿Qué otro delito? El de cohecho activo genérico, el que bajo cualquier modalidad aquí ya no necesariamente involucra solamente a un funcionario, sino también a cualquier persona, porque empieza la definición del artículo con el que, bajo cualquier modalidad, ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público, donativo, promesa, ventaja o beneficio. Ya, si este tipo de delito se concreta dentro de una determinada actividad de una persona jurídica, para beneficiarse ella, ojo, porque acá tienen que tener en consideración que se va a investigar una persona jurídica cuando los delitos hayan sido cometidos en su nombre, o sea, la propia persona jurídica, por cuenta de ellas o en su beneficio, por estas tres formas delictivas, cuando se comete en su nombre, que se haga a través de ella, o sea, a través de la persona jurídica, o se haga para generar un beneficio a la organización como tal. Si cometemos los 7 o cualquiera de estos 7 delitos que se están mencionando en nombre de la persona jurídica, a través de ella o en beneficio de la misma, ¿qué va a pasar? Se va a investigar a la misma como tal. No solamente está la colusión y el cohecho activo genérico, también está el cohecho activo transnacional. Si ustedes ya más o menos van sacando su línea, son delitos, pues yo se lo dije desde un principio, son delitos que tienen una consecuencia crucial para la sociedad, porque son cometidos por personas jurídicas, y las personas jurídicas tienen una incidencia tremenda en la sociedad. Y es por eso que se intenta frenar con la prevención de estos actos delictivos a través de la implementación de un programa de cumplimiento que es una documentación en donde tú expones qué cosa está haciendo tu empresa para evitar que este delito pueda ser cometido por cualquiera de sus miembros. Está el cohecho activo internacional, el que teniendo la nacionalidad peruana o la representación de una persona jurídica domiciliada en Perú bajo cualquier modalidad ofrezca, otorgue o prometa directa o indirectamente un funcionario o servidor público extranjero donativo. Mire, acá ya estamos hablando de la incidencia que puede tener la persona jurídica no solamente a nivel social, sino también a nivel internacional. Porque ahí dice, el que teniendo la nacionalidad peruana o la representación de una persona jurídica domiciliada en Perú, bajo cualquier modalidad ofrezca, otorgue o promete directo o indirectamente a un funcionario o servidor público extranjero, donativo, promesa, ventaja, beneficio indebido, que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, para dicho servidor o funcionario público, todo es un beneficio para la persona jurídica como tal. Y acá explica que efectivamente también se le va a imponer una condena. Una precisión importante. Estos son los delitos por los cuales se va a empezar a investigar a una persona natural, pero también a la persona jurídica como tal, con la finalidad de saber si ésta, como órgano o como estructura compleja, ha hecho algo para que esa personita que ha cometido el delito no pueda concretarlo. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál ha sido tu forma de organización para evitar estos actos delictivos? Y acá es un punto muy importante. No necesariamente se tiene que encontrar a la persona natural culpable o condenarse a esta persona para que a la persona jurídica, se le pueda imponer alguna sanción desde el ámbito penal. La investigación corre por cuenta propia en cualquiera de los dos lados. Se investiga a la persona jurídica como tal y se investiga a la persona natural
como tal. Pero si es que no se encuentra culpable la persona natural, no quiere decir que la persona jurídica tampoco responda penalmente. ¿Cuál es el otro delito? El cohecho activo específico, que es el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete un activo, ventaja o beneficio a un magistrado, fiscal, perito, árbitro, miembro del tribunal administrativo o análogo. Estas son personas jurídicas que tienen relaciones constantes por cuestiones de su actividad con magistrados, con fiscales, con peritos, con árbitros, con miembros del tribunal administrativo, y que tienen la finalidad de influir en su decisión. Si se comete este delito también conocido como cohecho activo específico por un miembro de la persona, por un miembro que forma parte de la persona jurídica como tal, y se verifica que esta estructura no ha hecho absolutamente nada para prevenir este riesgo, va a tener que responder penalmente. Igual sucede con el delito de tráfico de influencias. También está el que invocando o teniendo influencias reales o simuladas recibe, hace, dar o prometer. Igual, si este delito se verifica que se ha cometido dentro de la estructura compleja empresarial y la persona jurídica no hizo absolutamente nada por prevenirlo, por controlarlo o por erradicarlo, va a responder penalmente. El de lavado de activos también es otro tipo de delitos que si se verifica que se ha cometido, la persona jurídica va a responder penalmente en sus tres modalidades, ¿eh? En sus actos de conversión y transferencia, en sus actos de ocultamiento y tenencia, en sus actos de transporte, traslado, ingreso, salida por el territorio nacional de dinero o de títulos valores de origen ilícito. No solamente ese delito, sino terminamos con el delito de financiamiento al terrorismo. Como ustedes podrán ver, son 7 los delitos que actualmente se le pueden imputar a una persona jurídica para que ésta pueda ser perseguida penalmente, procesada penalmente. Ya no estamos hablando, señores, de personas naturales, que es el derecho penal, digámoslo, entre comillas, antiguo. Uy, mi batería se está agotando. Un momento. Voy a conectar. Y ahora sí, disculpen que la batería está a punto de agotarse y me iba a tener, uy, estaba con 5%. Ya. Me quedé en que les estaba mencionando que por todos estos delitos una persona va a poder responder, una persona jurídica va a poder responder desde el ámbito penal. Y al principio les hablaba y les decía y les hacía hincapié en que estos temas ya los traslada a un segundo nivel. Ya no ustedes van a ser las personas especializadas en temas de derecho penal clásico. El derecho penal clásico que veía la comisión del delito de una persona natural, abogados de personas naturales, abogados que están defendiendo a personas naturales, a un padre de familia, a un profesor, a un empresario, a un policía, a un juez, a un fiscal, a un estudiante, a un adolescente, a una señorita, a una señora, a una esposa. Esa defensa es considerada ya una defensa, y no quiero que se tome a mal, sino que es una defensa clásica, o sea, la defensa de una persona natural. Pero ahora hay un tipo de defensa
que es una defensa del nuevo derecho penal, de lo que estamos hablando ahora. Ahora se habla mucho de los abogados corporativos especializados en temas penales, abogados de empresas, abogados de grandes empresas. ¿Cómo defiendo yo a una empresa? Si muchas veces defender a una persona natural de carne y hueso es muy complejo, imagínese lo que implica defender a una empresa, una micro, una mediana, una pequeña o una gran empresa. Imagínense el gran reto que ustedes tendrían a futuro si es que siguen especializándose en estos temas. Porque tener la defensa o especializarse en una defensa clásica ya está bien. Lo puedes hacer muy bien, puedes llevar los cursos, diplomados, especializaciones, todo lo que tú quieras. Pero ya una vez tú que estás en la cancha y tomas la experiencia, ya sabes ya sabes lo que tienes que hacer. Cuando aceptas la defensa de una persona natural, ya sabes lo que tienes que hacer, dependiendo mucho de tu experiencia, lo que vas haciendo, las especializaciones, diplomados, cursos, maestría, doctorados o lo que fuese. Pero yo los animo a que den el siguiente paso y que quizás para muchos de ustedes este tema sea tremendamente novedoso. Para algunos no, algunos de seguro han escuchado esta terminología de compliance, de prevención del delito, de programas de cumplimiento. Pero yo los animo a que por su cuenta propia se empiecen a especializar en estos temas que ya son temas de derecho penal corporativo, que en el rubro empresarial está tomando cada vez mayor potencia. Se necesitan abogados penales corporativos. No existen hoy por el temor a ver un tema diferente, un tema nuevo. Porque no muchas personas están dispuestas a estudiar, analizar o reflexionar respecto a estos delitos que son considerados complejos. Si son considerados complejos cuando los comete una persona natural, imagínese cuando lo comete una persona natural dentro de una estructura compleja corporativa. O sea, es un reto súper grande. Que yo los animo a que, por eso yo los animo a que continúen especializándose en estos temas, busquen especializaciones en estos temas, para que cuando ustedes asuman el reto de una defensa corporativa, de una defensa empresarial, sepan por dónde abordar la estrategia que van a seguir adelante. Ahora, Miguel, pero, bueno, esto es financiamiento del terrorismo. Miguel, ¿y por qué solamente pueden imputarse esos delitos a la persona jurídica? También lo respondí, y era porque son delitos con mayor incidencia en el sector económico, social y político de nuestro país. Pero Miguel, ¿hay algunos delitos que también podrían incluirse? Claro, claro que sí. Ya hemos hablado de los delitos relacionados a la corrupción y por los cuales podría responder penalmente una persona jurídica. Pero Miguel, hay otro delito que hoy está tomando bastante incidencia y está llamando mucho la atención, que es el delito que va en contra de la libre competencia y que en el Código Penal está tipificado en el artículo 232 como el abuso del poder económico. Miguel, ¿este delito también podría incluirse dentro del listado, del abanico de delitos por los cuales una persona jurídica puede responder penalmente? Sí, claro que sí. Sin lugar a dudas, y estoy tremendamente de acuerdo. El que abusa de su posición dominante en el mercado
Miren, estamos hablando de empresas, ¿ah? De empresas como por ejemplo las farmacéuticas. El que abusa de su posición dominante en el mercado, como por ejemplo Emapa o Gloria. El que abusa de su posición dominante en el mercado o el que participa en prácticas y acuerdos restrictivos en la actividad productiva, mercantil o de servicios, con el objeto de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 6 años. Aquí te habla de una persona natural. No es un delito que hoy por hoy se puede imputar a una persona jurídica. Pero si es que una persona jurídica abusa de su posición dominante en el mercado para pactar acuerdos restrictivos en cuanto a los precios, porque es la única empresa que te brinda un determinado bien o te brinda un determinado servicio, y es la única que está acondicionada dentro del Perú para brindarte esos bienes, esos servicios, y no tiene ninguna competencia, evidentemente, el producto o el servicio que te brinde va a ser uno mediocre. Porque no tiene una competencia que le ayude a ella a ser mejor. Entonces, si no tiene una competencia que le ayude a ser mejor, te va a brindar cualquier cosa como producto o como servicio. Y eso debe ser penalmente tipificado y debe también imputarse a una persona jurídica. La libre competencia debe quedar debidamente garantizada en cualquier estado para asegurar que todas las personas que formamos parte del mismo podamos obtener un producto, un servicio o un bien de calidad. Y si existe una empresa que abusa de su posición dominante en el mercado con la finalidad de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia, evidentemente debe ser castigada en el ámbito penal. Yo estoy totalmente de acuerdo. Entonces, Miguel, ¿este delito se podría agregar al abanico de delitos por los cuales una persona jurídica podría responder penalmente? Sin duda alguna. Totalmente de acuerdo. Miguel, ¿y solamente ese delito? No. También podría ser los fraudes que se pueden hacer en el Estado peruano. La administración fraudulenta de las personas jurídicas, que está debidamente tipificado y sancionado en el artículo 198 del Código Penal. Será reprimido con pena privativa de libertad no mayor, no menor de 2 ni mayor de 5 años, y con 180 a 365 días de multa el que ejerciendo funciones de administración o representación de una persona jurídica realice en perjuicio de ello de terceros cualquiera de los datos siguientes: ocultar a los accionistas, socios, asociados, auditor interno, auditor externo, según sea el caso, la verdadera situación de la persona jurídica. Esto debe ser tipificado. Promocionar o proporcionar datos falsos relativos a la situación de una persona jurídica. Promover por cualquier medio fraudulento falsas cotizaciones de acciones, títulos o participaciones. Aceptar, estando prohibido hacerlo, acciones o títulos de la misma persona jurídica como garantía de crédito. Todo esto que tiene que ver con el tráfico económico, si se van dando cuenta, todo esto tiene una incidencia grave dentro de nuestra sociedad. Fraguar balances para reflejar y distribuir utilidades inexistentes, omitir comunicar al directorio de consejo, etcétera, asumir indebidamente préstamos para la persona jurídica, usar en provecho propio o de otro el patrimonio de la persona jurídica, utilizar cualquier documento contable que sustente operaciones inexistentes o simuladas para encubrir pagos a favor de terceras personas, naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. Todas estas formas de cometer un determinado delito tienen incidencia directa en nuestra sociedad y en el tráfico económico. Entonces, son delitos que también deben ser debidamente prevenidos
dentro de la estructura compleja corporativa de una persona jurídica, con la finalidad de que los mismos no se puedan cometer. Todo esto, ¿para qué sirve? Para prevenir delitos. ¿Cómo vamos a prevenir delitos? Implementando un adecuado programa de cumplimiento penal normativo en una estructura compleja empresarial, en una persona jurídica o en nuestra empresa. ¿Qué vamos a ganar con ello? ¿Qué vamos a ganar con ello? Haciendo todo esto, vamos a ganar una cultura de prevención. Y si nosotros aprendemos a prevenir los actos delictivos a nivel empresarial, señores, vamos a cumplir con lo que la normativa penal nos manda. Entonces, se genera una cultura de prevención, se genera una cultura de cumplimiento y la consecuencia única que debe surgir de la suma de la cultura de prevención y de la cultura de cumplimiento es que vamos a lograr transformar nuestra sociedad y vamos a evitar que se cometan delitos. Y todo este trabajo que se viene haciendo o que se va a venir haciendo va a servir para la defensa de la persona jurídica. ¿Por qué? Porque le vamos a decir, por si acaso yo he implementado un programa de cumplimiento, acá está mi documentación. He engendrado una cultura de prevención dentro de mi empresa. Esto ha traído como consecuencia que las personas que forman parte de mi empresa cumplan con la normativa penal establecida. Entonces también ha engendrado una cultura de cumplimiento. Y la consecuencia de la suma de estas dos nuevas formas de cultura es que yo he logrado evitar que se cometan delitos. Y si a pesar de todo esto, una persona ha cometido un determinado delito, eso es algo que ya no se le puede imputar a la persona jurídica como tal. Es algo que se le debe imputar a la persona natural. Investiga a Rubén, investiga a Luis, investiga a María, investiga a Antonia, investiga a Rosa, a cualquiera, a ellos, muy aparte. No toques a mi empresa como persona jurídica, investígalos a ellos, porque ellos, a pesar de que se ha engendrado una cultura de prevención, una cultura de cumplimiento, y que se ha hecho todo al alcance de la persona jurídica a nivel organizativo para evitar que se cometan diversos delitos como la corrupción, la colusión, el cohecho, el cohecho activo transnacional, el tráfico de influencias, el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, o la libre competencia, o el fraude en la administración de personas jurídicas. Si a pesar de que yo he hecho absolutamente todo lo que esté a mis manos para poder evitar la comisión de estos delitos, y una persona se zurra o se salta en todos esos tipos de intervención que yo he hecho en mi empresa, investígala a ella muy aparte. Pero a mí como persona jurídica ni me toques. ¿Por qué? Porque yo he cumplido con lo que la normativa me está mandando. Ahí regresamos a la ley 3424, al reglamento de la ley 3424 y a los lineamientos expuestos por la Superintendencia de Mercado de Valores. Yo he cumplido con todo lo que me ha hecho, lo que me ha dicho esas normativas para poder evitar estos tipos de delitos grandes que afectan tremendamente a la sociedad, que afectan a la reputación de nuestro país, que afectan a la reputación de mi empresa o de mi persona jurídica. Entonces, ese es más o menos el tema en sí y la respuesta a la pregunta inicial que nos hicimos de ¿para qué? ¿Para qué vamos a
a implementar un programa de cumplimiento. ¿Para qué sirve el criminal compliance? ¿Para qué sirve el cumplimiento normativo penal peruano? Y yo les hablé también de que en las empresas habían muchísimos riesgos. y, y acabamos de hablar de la cultura de cumplimiento y de la cultura de prevención y de lo que genera la suma de estas dos culturas. Y ya para ir finalizando, esta es una pregunta muy importante, que está muy relacionado a lo que empezamos a hablar sobre la finalidad del derecho penal, sobre la finalidad del derecho procesal penal y sobre la finalidad del criminal compliance o el cumplimiento penal. ¿Por qué debemos mitigar todo tipo de riesgos? Porque debemos dejar nosotros de ser una sociedad reactiva y empezar a ser desde nuestra familia, en el colegio, en la universidad, en el centro de trabajo, como profesores, como abogados, como fiscales, como jueces, como estudiantes, como administradores, como contadores, como economistas, como absolutamente cualquier tipo de persona, profesional o no, lo que debemos empezar a hacer es mitigar los riesgos. Estemos donde estemos, porque al mitigar todo tipo de riesgos, estamos empezando a prevenirlos. Y cuando lo prevenimos, generamos la cultura de cumplimiento. ¿Y cuáles son las tres consecuencias directas de tener debidamente implementada una cultura de cumplimiento? Y esto sirve para absolutamente todo. En nuestra empresa vamos a ganar una reputación empresarial. O como personas, ganamos una reputación personal. En nuestra empresa, vamos a conocer que estamos debidamente organizados. Como persona, efectivamente, que conocemos cuáles son los actos que puedo o no puedo cometer. Como empresa, nos va a servir para la defensa de una persona jurídica. Y como persona también nos va a servir para la defensa de nosotros si es que hemos aprendido a mitigar cualquier tipo de riesgos. Como persona natural, como cualquier tipo de profesional, o no seamos profesionales, y como persona jurídica. Y con eso yo estaría acabando el día de hoy la presentación. Es un tema que yo he tratado de resumirlo y de explicarlo de la forma más didáctica posible, sin entremezclar los análisis de delitos, porque eso ya es un tema un poquito más detallado, pero he querido que conozcan cuál es el sentido de la relación del criminal compliance y del derecho penal. Y eso sería todo por hoy. Y no sé, Reader, si hay alguna suerte de comentario, alguna suerte de pregunta respecto de lo que se ha conversado el día de hoy. Quedo atento, Excelente, Reader. doctor. Muy amable. Estimados y estimadas participantes, si tuviesen alguna pregunta, ser precisos y referentes al tema, pueden levantar su manito o escribir a través del chat. A nuestros amigos de Facebook Live, sigan compartiendo la transmisión, déjanos su número de WhatsApp para nosotros remitirle el link de nuestras capacitaciones. Tenemos al doctor Alfredo. Doctor Alfredo, muy buenas noches. Está activo su audio. ¿Puede usted activarlo? Doctor, buenas noches. Gracias por esta brillante exposición. Doctor, quería hacerle una consulta o una pregunta. Si la persona jurídica no es responsable porque ya le dio las herramientas y las capacitaciones adecuadas y indicaciones al personal, el personal definitivamente tendrá que responder ante la justicia por su propia cuenta. Pero si la persona jurídica es responsable, ¿cuáles son los perjuicios que se tiene aparte de su reputación empresarial y lo que refiere a eso? ¿Es la disolución de la empresa o tiene otras más consecuencias? Hablando ya en temas ya extremos, ¿no?
Sí, claro, muchísimas gracias por la pregunta. No solamente es la disolución de la empresa. La disolución de la empresa es como que en la persona natural sería como una pena de muerte, pero también hay multas, clausuras, inhabilitaciones y por supuesto también la disolución de la empresa como tal. Esa sería una de las consecuencias jurídicas de la persona jurídica, pero estas son las consecuencias palpables. Las consecuencias, quizás que es más importante, y lo podemos ver en el día a día, y que no está regulado, pero eso es lo que debemos tener en consideración, y tú muy bien lo has mencionado, el tema de la reputación. Muchas personas jurídicas se van abajo, al piso, y pierden grandes contrataciones con el Estado, con empresas privadas o etcétera, por un tema de reputación. Si sale una noticia hablando mal de que presuntamente una persona jurídica está involucrada en presuntos actos de corrupción, la empresa se va abajo. Nadie va a querer contratar con ella, nadie va a querer contratarla. Por eso es muy importante trabajar también en ese lado reputacional de la persona jurídica. Y no solamente de la persona jurídica, también de nosotros mismos como personas naturales. Pero no, la respuesta es que no solamente va a traer como consecuencia la disolución de una empresa. Hay disoluciones, hay multas, hay incluso multas que ni siquiera pueden ser pagadas, que una empresa prefiere disolverse. Y las consecuencias son tan graves porque una persona que hace una empresa o forma parte del órgano directorio de una empresa se da cuenta de que mantener a una empresa con vida y como tal y con todos sus derechos es una labor extremadamente agotante. Y que se le multe, se le inhabilite, se le clausure, se la disuelva, es como que un verdadero golpe para la persona jurídica. Muchas gracias por tu respuesta, diré por tu pregunta, Alfredo. Excelente, doctor. Tenemos doctor Kelvin. Buenas noches, está activo su audio. Adelante. Buenas noches, doctor Luyo. Agradecer su ponencia, muy interesante, muy interesante. Eh, a ver, quiero adentrarme un poco en las contrataciones públicas, teniendo en cuenta que la normativa de contrataciones del Estado regula la posibilidad de otorgar a las empresas algunos beneficios, alguna ventaja en la evaluación con la presentación de los sistemas de gestión, ¿no? De calidad. En este caso, el sistema antisoborno, ¿no? Que es el ISO 37000, ¿no? 37000. 37001. También tiene un tratamiento muy especializado en los procedimientos sancionadores a las empresas. Todo ello relacionado justamente con este tema preventivo, es decir, de tener políticas de planeamiento preventivo contra prácticas corruptas o prácticas que limiten o impidan la comisión de delitos, ¿no? La pregunta sería, ¿en qué medida esta normativa de contrataciones del Estado, estas regulaciones que he mencionado, se relacionan con el criminal compliance, que también tiene su propio tratamiento, entiendo, en la 3424 que usted ha señalado, doctor?
Exacto, Kelvin. La verdad, a mí me agrada, me agrada mucho que hayan personas que ya estén abordando estas situaciones desde el ámbito público incluso, porque mucho se ha hablado del criminal compliance desde el ámbito privado y se está hablando, si recién estamos empezando a hablar del criminal compliance desde el ámbito privado, imagínense lo que es hablar del criminal compliance desde el ámbito público, que se conoce como el public compliance. Entonces, tu pregunta es, ¿cómo engranar estas dos áreas que son aparentemente distintas? Porque la contratación pública es un proceso administrativo que puede involucrar un proceso penal si es que evidentemente existen algunas actividades que, como ustedes pueden ver en la pantalla, que se terminen concretando en delitos como la colusión simple o la colusión agravada, o incluso hasta el tráfico de influencias en un determinado momento. Y sí, ahora el Estado, como una suerte o con la finalidad de incentivar a las empresas públicas o privadas a que efectivamente tengan un documento, una documentación, un bagaje documentario en donde ellos estén demostrando que efectivamente están debidamente organizados o debidamente gestionados o están haciendo controles de todas sus actividades, es como un acicate. Si tú me demuestras que por lo menos te has certificado con la ISO 37001, tienes, por ejemplo, 2 puntos más, 3 puntos más, etc. Es una forma de incentivar a las empresas. ¿Para qué? Para que puedan empezar a gestionar sus riesgos. Y tu pregunta me parece interesante porque nosotros estamos hablando y hemos hablado del criminal compliance, pero tu pregunta me da pie para poder señalar lo que yo siempre vengo diciendo. El compliance como tal sirve para la prevención de cualquier riesgo o cualquier, ¿cómo lo puedo mencionar? La prevención de cualquier acto irregular. No la prevención de actos delictivos, sino de cualquier acto regular, de cualquier acción irregular. Porque el compliance no solamente se concreta en el derecho penal. Hay compliance penal, hay compliance administrativo, hay compliance laboral, hay compliance tributario, hay compliance societario. O sea, el nivel de conocimiento que nosotros podemos empezar a tener respecto de la prevención de cualquier acto irregular, no solamente de delitos, es increíble. Si empiezan a entrarse en esos temas, van a darse cuenta que en realidad es de nunca acabar. Pero es importante que nosotros ya tengamos implementada o empecemos a implementar la cultura de cumplimiento en nuestro día a día. Por eso el Estado te dice, ya, tú tienes que tener tu ISO. ¿Por qué tu ISO? Porque el ISO es una certificación que te va a demostrar formalmente que sí, pues, tú estás previniendo, por ejemplo, los actos de corrupción. Es más, se puede hacer una clase en donde solamente se hable del ISO y de la normativa del ISO 37001 que sirve para evitar actos de corrupción, que se tiene que tener en diversas empresas, en diversas empresas, sean privadas o públicas, con la finalidad de por lo menos formalmente demostrar que sí, pues, se han hecho muchos actos para poder evitar cualquier acción irregular, no solamente actos de corrupción, sino cualquier acción irregular. Gracias por tu pregunta, Kelvin. Listo, Reader. Excelente, doctor. Muchísimas gracias a nuestros participantes también. Damos por culminada la sesión.
Un gusto saludarlo, doctor Miguel Luyo.